Momento político. Porque nos merecemos saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Martes y jueves de 18 a 20 horas, Momento político. Con Tony Gallardo, licenciado en Ciencias Políticas. Momento político por 89.9 Te Acordás FM. Te invitamos al momento más político de la radiofonía comodorense. Y así comenzamos nosotros este momento político de la radio a través de la 89.9 FM. Te acordás, en la sintonía de la nostalgia, la radio de Lucho. Momento de analizar las diferentes realidades en el contexto social, observar también los diferentes actores políticos y sociales en este momento político, o en diferentes, si se quieren, espacios políticos se utilizan las palabras derechos adquiridos, satisfacer necesidades, empoderamiento, soberanía, igualdad, equidad, bien común, identidad cultural, emancipación, libertades de expresión, pluralismo, inclusión. Te habla Tony Gallardo, licenciado en Ciencias Políticas. Estás en el momento más político de la radiofonía comodorense. Y ya estamos en comunicación con Alberto Emilio Acef, nacido en Buenos Aires un 31 de octubre de 1942. Es abogado político y militante radical argentino. Se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Comenzó su militancia en la Unión Cívica Radical. Allá en el año 1965 fue nombrado asesor y colaborador de radicales como Ricardo Balbín y Arturo Ilia. Comenzó su juventud afiliándose en la Unión Cívica Radical. Se desempeñó como diputado nacional entre 2011 y 2015, representando a la provincia de Buenos Aires, elegido por la alianza entre su partido nacionalista, constitucional y Compromiso Federal. Fue reelecto diputado, esta vez como parte de Juntos por el Cambio. Además desempeñó en el Parlamento del Mercosur. Acá saludamos y le damos la bienvenida a este momento político de la radio por 89.9 FM. ¿Te acordás? A Alberto Acef. Buenas tardes, ¿cómo nos escuchás, Alberto? Hola, buenas tardes. Bien, lo escucho. Bueno, un gusto que justamente podamos entablar una comunicación con usted, con tanta experiencia, y a la vez darles una entrevista para que por acá en la zona sur, en esta parte que nosotros vivimos en la provincia de Chubut, Comodoro Rivadavia, también lo conozcan un poquito de su obra, ¿no? ¿Nos puede comentar un poquito cómo fue sus inicios en la vida política? La verdad que yo preferiría eso hacerlo en una conversación presencial o en algún Zoom. Yo tengo una trayectoria siempre en una misma línea, que es la línea de defensa de nuestros intereses nacionales, que no quiere decir hacer estatismo desbordante como han hecho en la Argentina, sino que quiere decir que hay intereses vitales donde nosotros tenemos que defenderlos como nación, y lo que podamos hacer desde la política tiene que ver también con esa defensa, porque hay que asegurar esos intereses para los argentinos, para que los argentinos puedan emprender, puedan tener un mejor horizonte. Un ejemplo, el mar. Si nosotros tenemos tantos recursos en el mar, no se trata de que el Estado salga a pescar, sino darle el marco de seguridad, de afirmación de los derechos marítimos de la Argentina, en los espacios marítimos, para que justamente los argentinos puedan salir a recoger los recursos marítimos, cuidando por supuesto el ecosistema. Ahí tiene un ejemplo, y tiene otro ejemplo en todo lo que significan los recursos minerales que tenemos estratégicos, como es el litio, donde no se trata, vuelvo a insistir, en crear una empresa estatal para explotarlo como se hizo con el carbón, sino que se necesita dar el marco de seguridad jurídica, de aliento a las inversiones,
de desgravaciones e incentivos impositivos, pero no para alentar el fraude, sino fundamentalmente para que haya una promoción virtuosa que favorezca las inversiones y entonces haya una interacción entre el Estado y los privados y de esa manera se pueda funcionar ese sector como tantos otros. Es decir, yo tengo una concepción de que la Argentina puede prosperar si somos primero honrados en la administración de los recursos propios generales, sí, los recursos públicos. Segundo, si tenemos una estrategia, tenemos un plan, tenemos un rumbo. Y tercero, si le damos sustento político y estabilización política a ese programa, a la ejecución de ese programa, sin tantos tironeos, vaivenes, sectarismo, luchas feroces internas. Fíjese lo que es un país que cuando usted me hizo en la introducción una pequeña historia. Bueno, ese país que cuando yo tenía 18 años no era un país empobrecido, era un país que todavía estaba orgulloso de sí mismo, que quería mejor futuro, que soñaba con ese futuro mejor y que en la calle no había nadie viviendo, sino que todo el mundo tenía quizás estrecheces, dificultades, pero de ninguna manera marginalidad. Todo el mundo iba a la escuela era para aprender, se aprendía en la escuela, había buen nivel, los chicos sabían la historia argentina y la historia en general, sabían lo que era sumar, restar, multiplicar, se estudiaban los logaritmos, se salía del secundario con una formación, faltaba quizás el empalme laboral. Bueno, eso es lo que tendría que haber seguido actualizando. Bueno, hoy todo eso se ha perdido, hoy estamos nivelando para abajo, entonces hay muchas cosas que a mí me preocupan enormemente. Bueno, para ahí usted viene al tema y me interesa un poquito más, si usted quiere llevarlo desde ahí. Es muy interesante tener la opinión de una persona experimentada como usted y representante a nivel nacional. ¿Usted qué piensa con respecto a los frentes, las coaliciones, las alianzas? ¿En qué le benefician en este sentido al ciudadano común en el contexto actual con la crisis que estamos viviendo? Bueno, lo primero de todo es que la gente no quiere divisiones políticas más allá de las que naturalmente pueden haber. Si usted no hace coaliciones, sí, o alianzas, bueno, sería una multitud de fracciones y facciones que serían como pequeños átomos sueltos que no servirían para nada. Lo que la gente necesita es una política consolidada, unificada en algunos criterios, que apuntale a un gobierno que tenga un rumbo y que tenga el sustento justamente político, que es la mediación entre el gobierno y la sociedad, es la política organizada en partidos es la que permite esa mediación. Si usted tiene los partidos débiles o fracturados o divididos entre sí, bueno, tiene una política muy inútil, sí. Y si tiene una política inútil, eso va a conspirar contra el buen gobierno. No sé si explico bien lo que quiero perfecto. Decir, porque el gobierno tiene los resortes del poder, pero la mediación hacia la sociedad muchas veces necesita de la actividad política. Ahora, la actividad política no tiene que ser sectaria para copar el Estado. La política tiene que ser para preparar y capacitar a los hombres y mujeres que van a después gobernar, y además cohesionarlos en algún pensamiento común, porque si no cada uno piensa, no podemos ser un país de libre pensadores, cada uno piensa cualquier cosa, lo que quiere, piensa que hay que hacer esto y el otro lo contrario. Tenemos que tratar de aunar criterios. Bueno, toda esa tarea es una tarea política. El gobernante está gobernando, tiene que decidir las cosas cotidianamente y tiene que fijar una estrategia. La política es la que prepara la cohesión social, la cohesión en cuanto a los objetivos, y eso es lo que sostiene
la unidad después de acción y de ejecución por parte del gobierno. ¿Le sirve de algún peso el sentido de que usted pueda decir por ahí que fue asesor o colaborador de tanto como Ricardo Balbino a Arturo Illia en el contexto actual de las políticas? No sirve para nada, porque es historia. Sí. Algo los que les interese la historia puede servir. Entonces, yo creo que termina siendo una nostalgia, ¿no? El doctor Arturo Illia fue un gran presidente, sí, que pagó deuda externa, que tuvo un crecimiento de los 3 años que estuvo en el gobierno, acumulativo de más del 7% del PBI por año, tuvo absoluta libertad de prensa, tuvo un gobierno honorable desde todo punto de vista. Es un hombre que cuando terminó su gobierno, porque lo derrocaron, se tuvo que ir a la casa de su hermano porque no tenía ya ni siquiera una vivienda. La única que tenía se la había donado la clientela de él cuando era médico en Cruz del Eje, Córdoba. Como él era médico allá, los clientes de él, los pacientes de él, hicieron una colecta y le donaron una casa. Fíjese cómo son las historias, pero sí, todo eso ya fue. Ahora nosotros tenemos que tener modelos, sin duda, para tratar de, tener referencias para de acá al futuro, pero ya para adelante. Pero lo que sirve es en todo caso, la experiencia que uno ha acumulado, que la tiene que poner siempre al servicio del aquí, ahora y para adelante. Sí, se entiende. Por ahí he visto algunos titulares en donde usted hace referencia, ¿no?, que un país serio y ordenado ya habría convocado a un comité de crisis, dice, y es como dando un poquito referencia al gobernador Kicillof. Bueno, lo dije anteayer a la noche, sí, y por supuesto que hoy lo hizo el gobernador. No lo hizo el gobernador, en realidad lo hizo el ministro de Seguridad, por supuesto por orden del gobernador. Pero es increíble que se hayan demorado 72 horas sabiendo que había hechos que se estaban preparando, vandálicos, verdaderamente delictivos, criminales, como lo que ocurrieron en ciertos sectores del Gran Buenos Aires y en otros lugares del país, Bariloche, Río Cuarto, o sea, se toma como algo vandálico y no como una pueblada. No, yo creo que es vandalismo puro, sí, pueblada, es vandalismo puro, es robo. La gente que tiene hambre no se lleva electrodomésticos. Sí, la gente la que tiene hambre no se lleva Fernet y whisky. Claro, no, totalmente. No, bueno, por eso. Entonces no hablemos lo que corre, y no van encapuchados. El que tiene hambre no se prepara con capuchas para ir a buscar comida. Además, está incitado eso, porque si lo empiezan por WhatsApp a hacer referencia que se van a concentrar para ir a tomar tal supermercado, eso es todo preparación, y eso es lo que la inteligencia criminal que la policía tiene que tener y tiene, le hubiera permitido con un comando unificado, un comité de crisis, preventivamente e impedir todo esto. Es un bochorno, es una imagen deplorable que damos como país. Parecemos un país bárbaro, un país selvático, cuando somos un país que supo ser el más alfabetizado, el que tenía mejor avance en educación de todo el hemisferio sur del globo terráqueo. Entonces vamos yendo para atrás, pero a pasos agigantados para atrás. Entonces yo sí creo sinceramente que habría que, incluso como dijo Patricia Bullrich, pensar en el estado de sitio si esto no es controlado. Pero lo que quiero decir que el descontrol de parte del gobierno en las primeras horas fue total, y la vocera presidencial, primero reprochándole a Milei como que hubiera sido el que manejó los hilos de estos vandalismos,
y después a Patricia Bullrich, demuestra que están haciendo electoralismo barato con este asunto, cuando lo que tienen que hacer es darle seguridad a los argentinos y a los comerciantes que les arruinaron su vida, que son su medio de trabajo, porque son pequeños almacenes, pequeños supermercados, pero pequeños, incluso los chinos, que han venido a trabajar, han venido incluso con sus capitales, no es que han hecho capital acá, ellos vinieron con su capital, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además, de todos modos, están trabajando, no están vagando y no están cobrando exorbitantemente los precios, y lo están haciendo con un trabajo incluso familiar. Tenemos que respetar al trabajo. Si tenemos algo que decirles o algo que regular, se regulará, pero no se puede hacer vandalismo con ellos. Es horroroso lo que ha ocurrido. Aparte, una madre con un bebé robando en Moreno, provincia de Buenos Aires, eso es una locura, un desquicio. La imagen bárbara, vuelvo a repetir, es algo horripilante. Acá se necesita orden en la Argentina. En este sentido, usted habla de un retroceso. El 30% que sacó Javier Milei, ¿es un retroceso para usted en la Argentina? No, yo no digo que lo que obtuvo en una elección el tal o cual candidato nunca puede ser un retroceso. En todo caso, tendremos que analizar hacia dónde podría dirigirse el país, sí, si él toma las riendas de la Argentina. Y eso sería, en todo caso, el análisis por hacer. Pero no hay que olvidarse que la elección que se produjo el 13 de agosto fue una elección primaria, sí, que no se eligió a nadie. Claro, es como un tipo de encuesta, ¿no? Nadie resultó elegido, claro, es una gran encuesta nacional prácticamente, salvo la que sí fue elegida fue Patricia Bullrich, que fue elegida candidata a presidente, pero no fue elegida presidente. Entonces ahora, en estos 60 días hasta el 22 de octubre, es cuando tenemos que hacer campaña, que ya se está iniciando prácticamente, se inicia el 2 de septiembre legalmente, pero bueno, ya estamos calentando los motores, obviamente. Ahí es donde se tendrá que ir despejando las dudas, la incertidumbre y la certidumbre que hay. La incertidumbre que hay es hacia dónde nos quieren conducir el gobierno, y seguramente también la incertidumbre que provoca algunas dudas que el señor Milei plantea cuando un día dice una cosa y después cambia de opinión. Primero dijo que inmediatamente iba a hacer la dolarización, ahora dice que va a llevar varios años. Entonces hay varias cosas que hay que anular, siendo ministerios y oficinas del Estado, y después cuando le dicen, bueno, pero va a quedar 50.000 empleados públicos sin funciones, va a haber que despedirlo, no, bueno, le vamos a dar otras funciones. Entonces finalmente no se sabe bien a dónde apunta, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que tenemos que dedicarnos es a plantear a la sociedad nuestras posiciones, cómo vamos a hacer la baja del gasto público, cómo vamos a poner orden para que la Argentina en todos los aspectos tenga las cosas en su lugar. Por ejemplo, la educación tiene que ser para enseñar y aprender. Los Baradel no pueden seguir interrumpiendo y adoctrinando, interrumpiendo la educación con sus huelgas, con sus planteos que tienen que ser formalizados de otra manera, porque hay que dignificar el cargo de docente desde ya y hay que jerarquizarlo desde el punto de vista salarial, pero eso no tengo ninguna duda. Alberto, ¿cuáles serían las herramientas que se pueden utilizar en contra de un sindicato que no hace las cosas bien? ¿Pero cómo? La personería gremial. Un sindicato que abusa por ejemplo, con una huelga salvaje como las que hacen en el Aeroparque, los que recogen las valijas del avión y las llevan hasta la cinta que después se la entrega a los pasajeros, y los tienen a los pasajeros 10 horas esperando su valija.
o vuelos que se cancelan por ese motivo, y esa huelga no está preanunciada, no está anunciada con anticipación, y se la llama huelga salvaje, bueno, está violando la ley, porque la ley establece un proceso de conciliación previo a cualquier declaración de huelga. Usted tiene el derecho de huelga, de acuerdo a la Constitución, pero hay un proceso hasta llegar al ejercicio del derecho de huelga. Perfecto. Y ese proceso incluye la posibilidad que el Ministerio de Trabajo o el organismo de aplicación pueda establecer el periodo de conciliación obligatoria, donde usted no puede dejar de trabajar. La huelga no se puede declarar en ese periodo de conciliación obligatoria. ¿Qué quiere decir conciliación obligatoria? Que las partes se deben sentar y dirimir sus conflictos antes de tomar una decisión disruptiva como es la huelga. Entonces todo eso lo viola quien hace una huelga salvaje. Quien corta una calle o una avenida no está ejerciendo el derecho de protesta, está ejerciendo, abusando del derecho de protesta, interfiriendo y cercenando los derechos de transitar y otros derechos que tienen otros ciudadanos. Por lo tanto, no se puede ejercer un derecho en contra de los derechos de los demás. Tiene que haber un ensamble de derechos. Yo protesto en la vereda sin interrumpir el tránsito. Yo he visto en otras ciudades del mundo cómo había protestas, incluso la he visto en Nueva York, por ejemplo, y nadie baja del cordón de la vereda, y además no interrumpen el tránsito de los propios peatones, lo hacen en una franja de la vereda. O sea, se puede hacer, inaugurar hasta una plaza que sea únicamente para las protestas, ¿o no? Bueno, por eso, cualquier modalidad, menos la modalidad brutal de perjudicar a los demás, ejerciendo presuntamente un derecho, porque ese es un derecho abusivamente ejercido que viola la ley, y toda violación de la ley debe ser evitada, terminada en la Argentina. Por eso estamos hablando de orden y ley. Perfecto. Una lectura para usted, Alberto. En caso que sea elegida presidenta Patricia Bullrich, ¿el modelo de gobierno le dará una pronta respuesta al pueblo con respecto a la crisis económica? Sabiendo también los tiempos de gobierno que no son fáciles, ¿no? La pronta respuesta no es mágica, pero la pronta respuesta es darle un rumbo al país, sí, y darle certidumbre, y eso ya da un aliciente para seguir poniendo el hombro. ¿Por qué? Porque si usted ve que va por buen camino, evidentemente tiene ganas de meterle para adelante, con todos los sacrificios que significa ir superando esta gravísima crisis que tenemos. Pero si usted sabe que lo único que están buscando es el plan llegar, como se dice, plan llegar, nosotros no tenemos que tener un plan llegar, nosotros tenemos que tener un plan estratégico para crecer, desarrollarnos, para generar dólares genuinos, que son los dólares de los productos que nosotros elaboremos o extraigamos y le agreguemos valor y vendamos, porque ese es el único camino para que la Argentina prospere. No es endeudarse y después pague Dios, no, o pague el que viene, es producir nosotros lo suficiente para consumir cada vez más y mejor nosotros, y para poder tener una reserva, un ahorro como un plus, y ese plus es exportar, exportar y exportar. El shock de exportación es el que la Argentina necesita, porque eso implica el shock de trabajo, porque va a haber cada vez más trabajo y cada vez con más valor, y eso todo depende de la confianza que inspire un gobernante para que los capitales, y no estoy pensando en los capitales extranjeros, sino los propios capitales argentinos, que son el ahorro que está fuera de circulación, se vuelque a la inversión, y sobre todo en pymes, y no en pymes solamente kioscos, sino estoy hablando de pymes cada vez más tecnológicas, cada vez más innovadoras, que vayan creando, como por ejemplo cualquiera de los unicornios que tenemos nosotros, que algunos de ellos nacieron, yo se lo recuerdo a la gente, en el garage de la casa de alguno de los muchachos que pensó y creó una de esas empresas que después se ha transformado en un unicornio, como se le dice,
porque facturan más de $1.000 millones al año y mucho más. Mercado Pago, no quiero hacer propaganda de nada, pero sí. Nació así. Nació así, de esa manera. No es, incluso son empresas intangibles, si se quiere, porque no hay un bien físico que produce, sino que es una intermediación entre el que tiene el bien y el que lo quiere comprar. Y bueno, y apareció una empresa que la intermedia y garantiza que usted lo compra y lo tiene en su puerta, en su casa o en su oficina al día siguiente o el mismo día. Eso es innovación, es creación, y eso genera enorme cantidad de trabajo, de empleo y mucha riqueza, y sobre todo también riqueza, que eso es lo importante para la comunidad, porque pagan impuestos, porque todo eso está registrado y pagan impuestos. Entonces el impuesto no es la emisión de la moneda falsa, que no tiene respaldo, sino que el impuesto es la parte que la sociedad que produce y que está ganando le da al Estado, para que el Estado pueda atender la seguridad, la defensa nacional, la justicia, la educación, la salud pública. ¿Los jueces tienen que pagar impuestos, Alberto? ¿Quién? ¿Los jueces? ¿Qué? Los jueces, claro que tienen que, sí, ya pagan impuestos. Acá Lo que pasa, pagan impuestos los jueces que nuevos, porque las leyes, según el Código Civil y la Constitución también, no pueden ser retroactivas, no podemos hacer leyes para atrás. No podemos violentar derechos adquiridos. Alguien tiene un sistema, una jubilación o un sistema, un régimen que lo eximía de impuestos. Bueno, hay que respetar eso, pero de acá para adelante todo juez nuevo designado paga impuesto a las ganancias. Y todo debe ser así. Vamos a tener que ir normalizando y terminando con los privilegios. Perfecto, me parece perfecto. Acá en un título dice: ASIF pidió el juicio político contra el juez federal Federico Villena. Esto justamente, la pregunta es: ¿fortalece a las instituciones estas demandas así? Claro, por supuesto, porque el que debilita las instituciones es el juez que mal desempeña su cargo. Sí. Si él inventó, ese juez federal, Federico Villena, inventó un sistema de espionaje que lo montó sobre una falsedad, y adjudicó que había un sistema de espionaje que había hecho el presidente Macri, que no existió, todo hecho montado con agentes que habían estado en el servicio de inteligencia, y que bueno, son lo que se llama la mano de obra desocupada, y para de esa manera poder hacerle un reproche judicial, una imputación judicial a Macri y a otros exfuncionarios. Bueno, ese juez merece un juicio político. Y por otro lado, el juicio político, pedir un juicio político no significa que ya está destituido. Claro. Es un juicio político donde puede salir absuelto del juicio político. Pero el sistema se fortalece cuando se puede autodepurar o cuando hay mecanismos para depurarlo. Una pregunta más y ya lo dejamos libre, Alberto, y desde ya muchas gracias. Esta es una pregunta particular, y por ahí usted, en base a representación de la parte política, ¿qué importancia tiene el voto en blanco en los representantes políticos? ¿Tienen en cuenta ustedes el significado por ahí de que el voto en blanco es una oferta electoral que los electores no están de acuerdo? Y que por ahí sí, ese es el mecanismo justamente que se ha usado, en el sentido que por ahí se dice que Javier Milei tomó esa bandera y hoy es el candidato más votado. Mire, el voto en blanco es un voto que puede también tomarse como una protesta, sí, una insatisfacción frente a la oferta electoral. Sí. Nadie me satisface el voto en blanco. También puede ser una señal de indiferencia, de no me interesa ninguno. No es bueno el voto en blanco. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo y
tomar una decisión, porque lo que se viene en la Argentina es crucial y no es cuestión de emplear el famoso no te metas, que es un poco el voto en blanco. Javier Milei no tomó el voto en blanco. Javier Milei tomó un voto positivo para él, que lo obtuvo en importantes lugares, en importantes porcentajes. Así que, al contrario, yo lo que estoy planteando es que entre el voto en blanco, que fue 1,5 millones aproximadamente en la elección del 13 de agosto pasado, y los 11 millones de votantes que podían votar y no fueron a votar, los ausentes, tenemos 12 millones largos de electores que con que aparezcan a votar 1/3 de ellos, podrían ser 4 millones, cambian el destino del país, porque esos 4 millones es evidente que no están de acuerdo como van a estarlo con este desgobierno que padecemos, con este gobierno que nos ha arruinado, sí. Que hizo todo mal en la Argentina. Salud. Salud. Lo más probable es que esa gente quiera votar una propuesta alternativa a este gobierno, y dentro de esa propuesta alternativa creemos que la más coherente es la que representa Patricia. Está bien. De todas maneras, lo que nosotros decimos es que los invitamos a que voten, los convocamos a que voten, a que no se queden en sus casas, porque no va a haber soluciones que van a llover del cielo. Y en la medida que no le demos el concurso, no le pongamos el hombro todos los argentinos, de una u otra manera, con emociones y con broncas y con todas lo que arrastramos, pero que busquemos una forma de ayudarnos a nosotros mismos, buscando una solución en común, en conjunto, y va a ser difícil que la Argentina pueda salir adelante. A eso me refiero. Entonces yo simplemente hago una apelación a que la gente piense con más optimismo, con más esperanza. Muy difícil en un momento tan duro, de tantas frustraciones y de tantas broncas, vuelvo a repetir, pero yo creo que tenemos que sobreponernos y tratar de buscar un camino. Hay una luz que se ve lejana, pero posible, y hay que avanzar hacia ella, y sobre todo no dejarla después, en el caso de que Patricia sea presidente, no dejarla a ver qué hace, sino hacer nosotros con ella juntos. Hoy estuvimos ahí en una reunión, sí, con Patricia, y ella dijo, acá todos tenemos que llevar adelante esto. No es solamente Patricia, no soy yo la única militante. Claro. Acá tenemos que militar todos. Y eso es un llamado, es una convocatoria. Lo mismo que si queremos resolver, ejemplo, la educación, no se trata solamente de que la directora o director del colegio le ponga el hombro, tiene que ponerle el director, la directora, tiene que ponerle los profesores, los maestros, los alumnos, los padres de los alumnos, toda la comunidad se tiene que involucrar, y es la única forma de salir adelante. Algunos dicen, bueno, pero yo no puedo como vecino hacer lo que le corresponde a la policía. Sí, pero yo puedo tratar de ayudar a prevenir el delito con una alerta temprana, con comunicarme con los vecinos de la cuadra, de la manzana, para ver si hay algún problema, estar todos atentos. Está bien, eso sería ideal como nosotros, y la apretamos, en el mejor sentido de la palabra, a la policía para que lo haga. Es decir, tenemos que ser más activos, tener más espíritu cívico, que quiere decir estar más involucrados en la civis, en la ciudad, en la cosa común. Perfecto. Bueno, Alberto, Acef, muchas gracias, muy amable, muchas gracias por aceptar el llamado telefónico. No, gracias a ustedes por llamarme, y gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí le mandamos un gran saludo a
Alberto Emilio Asif, nacido en Buenos Aires un 31 de diciembre de 1942, es un abogado político y militante. Muchas gracias, bendiciamos. Alberto Asif, mira, fue justamente nombrado asesor y coordinador y colaborador de los radicales como Ricardo Balbín y Arturo Illia. Momento político. Porque nos merecemos saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Martes y jueves de 18 a 20 horas, Momento político. Con Tony Gallardo, licenciado en Ciencias Políticas.